Bueno, vamos al segundo caso clínico, que es la complicación de una otitis media aguda. Se presenta a la consulta un paciente de 35 años de edad con notalgia de 48 horas de evolución, fiebre y rinorrea. ¿Qué signos se esperaría encontrar en el examen otorrinolaringológico si el paciente cursa una otitis media aguda derecha? ¿Qué signos de sintomatología esperaría encontrar si el paciente presenta una complicación local, justifique diagnóstico y estudios complementarios si los requiere? ¿Y cuál sería la signo-sintomatología de una complicación endocraniana o que nos haría sospechar en una complicación endocraniana? El punto A, la imagen otoscópica, nosotros veríamos una membrana timpánica edematosa, congestiva, que modificó su estructura anatómica. Acá tenemos bien enrojecida el centro de la membrana timpánica, una membrana timpánica despulida. Acá tenemos una membrana timpánica abombada y eritematosa. Son imágenes otoscópicas que podemos ver como signo de otitis media aguda. El paciente, ¿qué complicaciones otológicas? ¿Cuáles son las complicaciones otológicas de la OMA? La mastoiditis es la más común, o sea, nosotros podemos clasificar las complicaciones otológicas y no otológicas. Dentro de las otológicas, la más frecuente es la mastoiditis, sino la petrocitis, la laberintitis o la parálisis facial. Vamos a hablar de la más común, que es la mastoiditis. Entonces, por definición, es la osteoitis bacteriana del hueso mastoideo. En el ejercicio podemos clasificarla en aguda, subaguda y crónica. Nuestro ejercicio es una otomastoiditis aguda, complicación de una otitis media aguda que no resuelve, y nos pregunta el ejercicio a ver qué signos y qué síntomas nosotros podíamos relacionar con una complicación notológica de una otitis media aguda. Entonces, la bacteriología es los mismos gérmenes de vías aéreas superiores, hemófilos, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes o Pseudomonas aeruginosa. El cuadro que vamos a buscar, o el que más comúnmente se presenta, es una mastoiditis aguda exteriorizada que clínicamente vamos a ver que hay un despegamiento del pabellón auricular, el surco retroauricular está borrado, vamos a tener un dolor a la palpación en la región retroauricular, el paciente persiste con fiebre, el antecedente de la OMA en curso, quiere decir que es lo que nos decía nuestra otoscopía patológica. Puede ser con o sinotorrea. Las dos imágenes que nosotros vimos anteriormente eran sinotorreas, o sea, hay una OMA sinotorrea, si no puede asociarse a esa imagen una lesión de la membrana timpánica, una perforación con supuración, y la caída de la pared posterior del conducto en la otoscopía. Entonces, eso nos definiría el cuadro de mastoiditis aguda exteriorizada como complicación de una otitis media aguda. El diagnóstico, como dijimos en la charla de hoy, es clínico. O sea, yo tengo un paciente que está cursando una otitis media aguda, diagnosticado o no, hace 48 horas o 72 horas y viene con un borramiento del surco retroauricular, con congestión, con dolor a la palpación, con alteración de la pared posterior del conducto, o sea, una caída de la pared posterior del conducto, ahí hago diagnóstico de mastoiditis. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con una otitis externa, que claramente el paciente va a tener otros signos y otra sintomatología, va a tener un dolor a la presión del trago, un dolor a la movilización del pabellón auricular, va a tener un eritema, un edema y una congestión del conducto auditivo externo que puede estar cerrado, que puede estar supurado. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de una adenopatía retroauricular que generalmente no nos borra el surco, que generalmente no está asociado a un componente otológico, sí por ahí del cuero cabelludo, y a una otitis crónica que va a tener otro signo sintomatología en cuanto a la otoscopía, es fría. Vamos a ver la perforación, podemos ser una otitis media crónica colesteatomatosa, entonces ahí sí vamos a ver una descamación y una alteración de la membrana, de la estructura de la membrana, los márgenes de la perforación.
¿Cuáles son los exámenes complementarios? Para definir el diagnóstico es clínico, pero a veces si tenemos la duda, porque hay pacientes que tienen otitis, esta era florida, era una mastoiditis aguda, pero a veces los pacientes tienen una mastoiditis solapada que está asociado a un cuadro más sórdido como una otopatía serosa. Entonces, si tenemos dudas, por ahí podemos pedir diagnóstico por imágenes, como es la tomografía computada, que nos va a certificar que tenemos un compromiso en el oído medio, o una Schuller, que también nos dice que la mastoides está ocupada. Un laboratorio para ver el estado general del paciente, una meningocentesis en caso de que podamos hacer una punción y tener elementos, o una punción retroauricular que es terapéutica y diagnóstica con un trocar para descomprimir, para tener material y para hacer el diagnóstico en el mismo acto. Y si no, el centellograma, que es de mucha utilidad en caso de que tengamos dudas y que generalmente se pide en las mastoiditis subagudas o crónicas para ver el trabeculado y la captación. El tratamiento es médico y quirúrgico. El tratamiento médico se hace con antibiótico-terapia endovenosa, de elección las cefalosporinas, cefotaxima o ceftriaxona. A veces se asocian aminoglucósidos en caso de que haya gram negativos, con la precaución o con el problema de que son ototóxicos. La duración del tratamiento endovenoso son 5 días y después lo pasamos a tratamiento oral con amoxiclavulánico hasta 12 días. Si fueran anaerobios, el tratamiento se mantiene 5 semanas. Y si fueran una mastoiditis por TBC, bueno, tendríamos que hacer un tratamiento específico con antituberculostáticos 2 meses. Generalmente se asocia a dexametasona endovenosa en cualquiera de los casos no específicos, sobre todo en las primeras, cuando tenemos un tratamiento empírico con ceftriaxona o cefotaxime, está asociado a corticoides que mejora muchísimo la inflamación de la mastoides. El tratamiento quirúrgico puede ser el drenaje que hicimos por punción retroauricular. Habitualmente ahora en la era antibiótica, con estos antibióticos no requerimos ningún tipo de tratamiento quirúrgico, pero si el paciente no responde a la antibioticoterapia, hay que hacer una mastoidectomía o una meningocentesis para hacer la evacuación, o una punción retroauricular con un trocar. Esa era la complicación, es el primer cuadro, cómo veríamos nosotros a un paciente de esta edad que se está complicando con una complicación otológica. El último punto era si tenemos una complicación endocraniana, qué signos y síntomas deberíamos tener para pensar que el paciente está haciendo una complicación endocraniana. ¿Cuáles son las complicaciones endocranianas? La meningitis y el absceso extradural son las más comunes. El más común es el absceso extradural, le sigue la meningitis, absceso subdural, tromboflebitis del seno sigmoideo, abscesos encefálicos e hidrocefalia. Lo que es importante para ver cómo un signo de mal pronóstico y que el paciente puede estar haciendo una complicación endocraniana, sobre todo es el dolor y la cefalea. Vamos a ver que en todos los cuadros el dolor y la cefalea se intensifica y eso nos hace pensar a nosotros en un paciente que tiene una OMA y que intensifica o aparece una cefalea intensa, nos hace pensar o debemos profundizar el estudio del paciente para descartar que tenga una complicación endocraniana. Acá yo les hice un cuadro con las patologías, los síntomas, los signos, las particularidades y el diagnóstico de cada uno de las patologías. El absceso extradural, que es el más frecuente, el paciente tiene una cefalea intensa. Entonces tenemos un paciente que estamos haciendo un seguimiento con una otitis media aguda, que aparece una cefalea intensa, que generalmente se profundiza en la noche, que puede irradiarse a la nuca, a los temporales, a la mastoides y retroocular. Es raro que haga fiebre, puede hacer fiebre, pero es raro. A veces tienen episodios subfebriles. Y tenemos alguna particularidad que si este paciente tiene ese absceso y ese absceso drena al oído, puede ser de que mejore muchísimo el dolor con un aumento brusco de la otorrea. Entonces eso sería patognomónico de que tiene un absceso extradural.
El diagnóstico es difícil, se basa en la clínica y se define la magnitud del absceso extradural, sobre todo con la tomografía computada. Si tenemos un absceso subdural, también tenemos la cefalea y el deterioro del sensorio. Hay una alteración del líquido cefalorraquídeo, así que nos sirve una punción lumbar y una tomografía computada. En la meningitis también tenemos una cefalea intensa y irritabilidad. El paciente está febril, tiene taquicardia, rigidez de nuca, fotofobia y trastornos del sensorio. Generalmente la meningitis la definimos con la punción de líquido cefalorraquídeo y podemos pedirle una tomografía, sobre todo para descartar que no haya algún otro foco. La tromboflebitis del seno sigmoide también provoca cefalea, tiene febrícula, escalofríos, o sea, tiene distintos estadios evolutivos. Primero puede tener una febrícula, luego empieza a tener una fiebre más intensa con escalofríos y puede terminar en un síndrome con hipertensión endocraniana, con un edema de papila, comprometer en su evolución los pares craneales el 9, el 10 y el 11. A tener un compromiso del seno cavernoso, entonces presentarse con tosis palpebral, quemosis y dolor retroorbitario. El diagnóstico particularmente es clínico y se puede hacer una arteriografía en la fase venosa y entonces se puede hacer mejor el diagnóstico. El absceso cerebral también tenemos la cefalea como uno de los cuadros de los síntomas más importantes que nos hace pensar en que tenemos una complicación endocraniana, signos de fiebre, signos de foco, trastornos del sensorio y el diagnóstico lo hacemos generalmente también con la tomografía computada, pero podemos hacer una punción lumbar y un fondo de ojo. Conclusión, para este paciente que decíamos, ¿cuándo podemos pensar este paciente que tiene una OMA que puede estar haciendo una complicación endocraniana? Sobre todo cuando su cefalea, cuando aparece cefalea, porque este tenía una otalgia, es un paciente que tiene una otodinia en realidad porque tiene una otitis. Cuando aparece con una cefalea intensa este paciente o refiere como que le duele mucho, muy intensamente el oído, tenemos que sospechar y tratar de descartar una complicación endocraniana. Y también esto requiere entonces que profundicemos el estudio del paciente. Bueno, ahí finalizaríamos entonces con el segundo caso clínico.